Muy buenas tardes, niños y niñas del quinto grado, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar en castellano el tema de otra figura literaria que se llama, y ustedes conocen, que es el símil o comparación. Como ustedes saben, estamos estudiando toda esta semana estos tipos de figuras literarias. ¿Se acuerdan que ya habíamos estudiado metáfora, personificación? En una clase anterior habíamos estudiado hipérbole. Hoy cerramos con esta figura que se llama símil o comparación. ¿Pero en qué consiste? Consiste que cuando hay expresiones en palabras, hay una relación que puede ser con objetos, que pueden ser con animales, o de repente algunas situaciones o semejanzas que podamos decir nosotros, algunas palabras elementales que puedan ser comparativos utilizando, por ejemplo, como y el verbo parecer. Pero existen términos en la comparación de esta figura literaria en donde en un texto se puede hablar y se puede comparar aquello que se dice en una expresión de un texto, niños y niñas, que puede ser algún fragmento o puede ser algún párrafo de un texto. Por ejemplo, también se puede surgir en oraciones. Luis es tan esquivo como un gato. Acá ya ven que ya usamos el comparativo como. Otro que puede ser sus ojos son como dos luceros. Temblaba como gelatina. O puede ser Luisa es cobarde como un ratón. Entonces, es como comparar personas, animales o situaciones. A eso se refiere según nuestro ejemplo. Lo que ustedes van a trabajar el día de hoy va a ser subrayar el siguiente párrafo, las comparaciones que encuentres. Es muy corta la expresión que ustedes van a leer, van a analizar y van a subrayar con el color de su preferencia. Dice así: la niña se presentó bella como una rosa. Sus cabellos rubios parecían iguales al sol, sus ojos azules como el cielo. Cuando saludó pudimos ver sus dientes blancos como perlas. Entonces de aquí ustedes pueden extraer algunas comparaciones o símiles. Pero también van a escribir, como siempre solemos trabajar con las figuras literarias, unas 5 oraciones que contengan comparaciones. Recuerden que pueden utilizar el elemento como y pueden utilizar el verbo parecer también. Entonces, para que puedan trabajar el día de hoy.